Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que apartamos para ti. Queremos edificarnos, ser enseñables, abrir nuestra alma para recibir tu semilla santa, el pan del cielo. Queremos seguir aprendiendo, Señor, atendiendo. Queremos ser receptores de tu palabra en esta mañana. Queremos ser bendecidos, Padre. Queremos tener la actitud correcta aquí y ahora, Padre. Gracias por estar aquí, Padre. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La iglesia, todos sabemos que tiene que ser luz, que no puede pasar desapercibida. Y tenemos que tener una voz en este mundo, ¿no? El Evangelio, las buenas noticias, ¿no? Y en nuestro caminar cristiano, pues, una de las grandes cosas que nos vamos a encontrar por el camino es que tenemos que obedecer la voz de Dios, obedecer a las autoridades. También vas a ver que vas a tener que trabajar en equipo, que no vas a poder trabajar solito. Y otra de las grandes cosas que te vas a encontrar en tu caminar es que continuamente vas a tener que humillarte, pedir perdón y aprender pues a trabajar tu vida, ¿no? Sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros a veces no tenemos que apartar esa mirada, ¿no? El otro día, hablando con un pastor, me decía, nosotros no tenemos que tener miedo al maligno. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él nos tiene que tener miedo a nosotros. Y decía, ¿el diablo? ¿Quién es el diablo? Ah, aquel que fue vencido en la cruz del Calvario. Yo no hablo con perdedores, decía. Decía, lo que hay que predicar es el Evangelio, a Jesucristo, amén, a la luz del Evangelio, ¿no? Y tarde o temprano el Evangelio chocará contra el pecado, y sobre todo con nuestro pecado. Tarde o temprano es un obús que va a chocar contra eso y lo va a confrontar de alguna manera. Y estamos en la recta final, dice la Biblia, y nos enseña que la maldad en estos tiempos se está multiplicando de una manera muy rápida. Si lo vemos en todos los lados. Tú ves la televisión, la radio, un telediario, un noticiero. Todo el día es malas noticias, malas noticias, malas noticias, muertes, robos, atracos, corrupción, violaciones. Ya abrir un periódico, abrir internet, un periódico digital o ver un noticiero, pues es más de lo mismo todos los días. Lo bueno que nosotros tenemos una cosa que se llama el periódico del mañana, que es la palabra de Dios, amén. Que aquí sabemos lo que va a ocurrir antes de que el mercurio nos diga lo que va a pasar. Y eso es lo bonito, ¿no? Que tenemos un libro de casi 6.000 años que nos habla de lo que va a ocurrir mañana, pasado, el año que viene, dentro de poco tiempo. Y habla también que el amor de muchos se enfriará, que muchos se van a desanimar. Pero ahora es el momento de ser renovados, de buscar al Señor y clavar los ojos en Jesús. No es tiempo ahora de andar perdiendo el tiempo, bueno. Nuestro hermano Esteban, este diácono Esteban, fíjate tú, dice que cuando lo estaban matando a pedradas, literalmente a pedradas, que tiene que ser una muerte muy horrible, muy fea, dice que él miraba hacia el cielo y decía, yo veo al Hijo de Dios sentado en el trono, a la diestra de Dios el Padre. Y Esteban, que era un diácono, que en pleno avivamiento empezó a predicar el Evangelio, dice, una muerte tan dura, pero él veía lo que había detrás de ese sufrimiento. La Biblia dice, si habéis resucitado con Cristo, ponemos la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pedro habla, no os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os sucediese. Porque otros hermanos en otras partes, en otros departamentos, pasan las dificultades que nosotros estamos pasando. Y empieza la iglesia a multiplicarse. Vemos ese avivamiento tan fuerte que hubo en Pentecostés y empieza la iglesia primitiva a nacer allí en Jerusalén, con Pedro, Jacobo, Juan, padres de la iglesia. Después de recibir el bautismo ya tienen claro lo que tienen que hacer.
es predicar el Evangelio por todo el mundo. Pedro, Juan, Jacobo se quedan en Jerusalén, Judea, Samaria, y empiezan a evangelizar ahí y no van mucho más allá. Entonces Dios tiene que levantar a otros hombres. Hechos capítulo 13. La iglesia de Antioquía es una iglesia misionera totalmente. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Varias personas. Saulo, que luego sería Pablo de Tarso, o el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Empieza la nueva iglesia, ya no con Pedro, con Juan y con Jacobo, padres de la iglesia en Jerusalén. Si Dios empieza a escoger a otros siervos en Antioquía para enviarlos a conquistar toda una parte del mundo que todavía no había conocido el Evangelio. Y estos dos que fueron apartados, Bernabé y Saulo, no pusieron problemas. Obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Podrían haber dicho: no conozco ese país, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? No pusieron ningún obstáculo, ningún problema, sino que oraron, ayunaron, el Espíritu Santo dio que eran ellos y fueron enviados. Y en esta iglesia de Antioquía vemos que hay varios hombres. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era aquel que vendió la propiedad en Hechos de los Apóstoles y que lo pone a los pies de los apóstoles. Bernabé dice que tenía unas propiedades y en ese avivamiento tan grande dice: mira, mis propiedades los pongo a los pies de los apóstoles y los apóstoles son los que van a distribuir. Bernabé era un hombre de fe, lógicamente. Era un hombre que entendía el Evangelio. Ananías y Zafira quisieron imitar la fe de Bernabé y les salió mal porque lo hicieron con mentiras. Y era un hombre valiente Bernabé. Otros le quisieron imitar, como Ananías y Zafira, pero no lo hicieron bien. Dice que otro hombre era Simón, el de Níger. Este es Simón de Cirene, aquel que llevó la cruz de Cristo. Cuando venía del campo, dice que venía y los romanos le dijeron: mira, le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Manaén y Saulo, 5 personas. ¿Por qué nos da el nombre de estos 5 hermanos? Pues estos 5 hombres tienen mucho que enseñarnos. La iglesia que empieza en Antioquía es una iglesia poderosa, unida e impactante. Si tú te fijas, el nivel de diáconos que había en la iglesia primitiva eran un nivel bien alto, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Hoy día nosotros a veces ponemos diáconos, ese que lleva mucho tiempo que sea diácono, si no se va a sentir mal. Está lleno de sí mismo, es bien egoísta y se duerme en los cultos. Pero bueno, lleva mucho tiempo, tiene que ser diácono, ¿no? O diaconisa, si no se va a ir de la iglesia y se va a sentir mal. Pues la iglesia primitiva, incluso para servir las mesas, que eran miles de personas que venían a comer, no ponían al que venía el último, sino tenían que tener requisitos incluso para servir a las mesas. O sea, para servir las mesas llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, porque eran miles de personas los que había que servir y había que hacerlo con equilibrio, con equidad, para que no habría problemas. Ese era el nivel de los diáconos y diaconisas de aquella época. Luego Pablo dio un paso más y en los requisitos se subieron incluso. Era una iglesia generosa, era una iglesia que se multiplicaba. Y la primera iglesia, pues, de Jerusalén cometió una grandísima equivocación, que se olvidó del gran mandamiento de ir por todo el mundo y se quedaron un poquito más en Jerusalén, Samaria y Judea. Pero la iglesia de Antioquía tenía una visión misionera. Si nosotros vamos a la orografía de Israel, es el único país del mundo que tiene 4 mares, 2 externos y 2 internos. Y
Fíjate tú, ¿no? Un país tan pequeño, ¿no? El mar Mediterráneo al sur, el mar Rojo, pero dentro del mar de Galilea vemos que hay un lago donde Cristo pasó mucho tiempo, donde caminó por encima de las aguas, incluso Pedro. Otro es el mar Muerto, o mar Salado. Es un mar donde retiene todo el agua, donde entra pero no sale el agua. Es un mar muerto, por eso se llama mar Muerto o mar Salado, donde no hay vida, sino entra el agua, es muy salada y ahí como es como unas aguas muertas, que no hay vidas dentro de ellas. Retiene y no da. Así como había dos estanques en Jerusalén, el estanque de Betesda, donde era un estanque muerto, donde había multitud de cojos, lisiados, enfermos, donde esperaban el movimiento del agua una vez al año, y el primero que llegaba, decía la tradición, que el primero que tocaba el agua era sano. No dice la Biblia que fuera nadie sano. Y qué discriminación, el primero y no el segundo, ¿no? Por eso había un hombre de 38 años paralítico que nunca pudo alcanzar el agua, hasta que pasó Jesús y lo sanó, ¿no? Y luego estaba el estanque de Siloé, un estanque que entraba el agua y salía, donde Jesús un día sanó a un ciego y le dijo, vete a limpiarte al estanque de Siloé. Y en esa obediencia fue sano. Como esos 10 leprosos, al obedecer, ir a donde los sacerdotes, en esa obediencia fueron sanos. O sea, por eso decía, a veces la sanidad no viene por la imposición de manos, que otras veces sí, otras veces por la obediencia. Al obedecer empieza a haber la sanidad. El siervo del centurión también, por obedecer, su siervo fue en esta hora, tu siervo es sano. Jesús no impuso las manos, sino en la obediencia a la palabra de Dios hay muchas veces sanidad en nuestras vidas. Ahí empieza Dios a obrar un milagro en nuestras vidas, un cambio, lo que fuera, una sanidad, cualquier cosa empieza por la obediencia. Y muchas veces somos bien tercos y nos cuesta obedecer. Si no entendemos, si no hay algo bueno para nosotros, parece que nos cuesta obedecer. Cuando Dios le mandó a Abraham salir de su casa, de su entorno, y Dios tenía una misión grande para Abraham, pues la Biblia no dice que Abraham empezó voy a orar, voy a preguntarle a mis padres, voy a mirar si hay que hacerlo. Dice que automáticamente salió de Ur de los Caldeos y fue a una tierra donde ni siquiera sabía dónde iba. Y salió por obediencia. Y vemos las promesas que tiene Abraham por obedecer. Y en este viaje misionero que empiezan estos 5 hombres y 2 en concreto, Bernabé y Saulo, les imponen las manos y empiezan a servir al Señor. Imagínate estos hombres cuando obedecen, cómo Dios los empieza a usar de una forma sobrenatural. Y este primer viaje misionero fue impactante para todos. Fue impactante. Luego vienen otros viajes misioneros. Pero imagínate estos 2. Dice que en uno de estos viajes, Juan Marcos dice que el que escribió el Evangelio según San Marcos, un día discutió con el apóstol Pablo. Porque uno de los viajes que hicieron fueron Bernabé, fueron Marcos, y Pablo y otros hermanos. Dice que Juan Marcos parece que cuando vieron las dificultades, los problemas, se echó para atrás. Porque un viaje con Pablo, con Bernabé, era un viaje que salías y no sabías cuándo ibas a venir. Era un viaje durísimo. Y Juan Marcos parece ser que se echó para atrás. Y fueron otro viaje y dice que Pablo no quería que Juan Marcos fuera con ellos porque se echó para atrás. Y Bernabé dijo que sí. Entonces Bernabé y Juan Marcos fueron por un lado y Pablo y Silas, Silvano, se fueron para otro lado. Y dice que, bueno, estos 5 hombres y profetas se congregaban en la misma iglesia en Antioquía. Todos sabemos que a los cristianos se les empezó a llamar cristianos en Antioquía, precisamente. En Antioquía se les empezó a llamar cristianos, pero no de una forma sana, como un mote, como un insulto, no como algo bonito, como algo despectivo. Los cristianos, los seguidores aquellos del camino. Y fíjate que son enviados por el Espíritu Santo para este viaje misionero, que dura 3 años.
Después de 3 años dice que vuelven e informan a la gente lo que ha pasado, cómo el Señor los ha utilizado, cómo los ha usado con milagros, con prodigios, con sanidades sobrenaturales de una forma asombrosa, y cómo empezaron a establecer iglesias por allá. Lo que me anima y lo que veo que estos 5 hombres empezaron a trabajar en equipo juntos. Y una de las dificultades que tenemos siempre es que a la gente le cuesta trabajar en equipo. Yo no trabajo con ese hermano. Yo con ese hermano, si va él, yo no voy. Y lo que cuesta es formar un equipo con diferentes caracteres. Ahí. Pero estos 5 hombres empezaron a trabajar juntos, en equipo. Ahí. Y aprender a trabajar en equipo no es tan fácil. No es tampoco de la noche a la mañana. Hay que limar muchas veces competencias, rivalidades, envidias dentro de las congregaciones, hermanos y hermanas que son tapones. Pero aquí dicen, suelten a Pablo y a Bernabé, suéltenlos. Dice la traducción. Por eso mira a lo que Dios te ha llamado y mira a lo que Dios no te ha llamado. Cuando yo leo el Salmo 133, que muchas veces se usa el Salmo 133 para la iglesia, ¿no? Mirad cuán bueno es estar. ¿No sabéis ese salmo? Yo es el primero que me enseñaron. Salmo 133, que es 3 versiculitos además, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen hilo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Pero cuando se escribió este salmo, todavía la iglesia no existía. O sea, este salmo no se escribió para la iglesia, aunque nosotros lo usamos para la iglesia, ¿no? ¿A qué hermanos se refiere entonces de vivir juntos en armonía? Se refería entonces a Jacob y a Esaú. ¿Amén? ¿Vivían en armonía Jacob y Esaú? No. Todos sabemos que Jacob usurpó la primogenitura de su hermano. O sea, ellos tampoco se llevaban bien. Yo creo que se llevaban bien era Isaac e Ismael. Amén. Se llevaban bien, ¿verdad? No, tampoco. Veo muchos hermanos en la Biblia que no se llevaban bien. Entonces, Caín y Abel se llevaban bien. Tampoco se llevaban bien. Tampoco. Entonces puede ser con Absalón y Amón, eran hijos de David, también se llevaban bien, amén. Se llevaban bien, ¿verdad? No, se llevaban bien tampoco. José y sus hermanos se llevaban bien. O sea, vemos cantidad de hermanos en la vida que no se llevan bien. ¿Habrá dentro de la congregación hermanos que se lleven mal? ¿Hay alguno que no lo puedes ni ver? ¿Que no puedes trabajar en equipo con él? No es solo obedecer. Es que hay que amar obedecer. Es que lo hago por obediencia. Mejor no lo hagas. No sirve. No es solo venir al culto, es amar venir al culto. No solo alabar a Dios, sino amo alabar a Dios. No es que vamos al culto de oración arrastrando los pies. No es que yo voy al culto de oración porque estoy deseando llegar al culto de oración para orar. Esa es la gran diferencia muchas veces. No es hacerlo por hacer, sino amar lo que haces. Yo estoy en Remar porque me han traído mis padres y tengo que estar 1 año. Estoy aquí por cumplir. Está bien un tiempo. Pero si tú no amas el sitio donde estás, no vas a dar fruto. Ese es el secreto. Lo que hagas, no solo hacerlo porque te lo mandan, sino amas hacer lo que te mandan. Si no, no hay un fruto ahí que vas a recoger. No vas a recoger un buen fruto. Aquí, a los hermanos que se refiere, era Aarón
y Eraur. Esos dos hermanos que eran un equipo y trabajaban juntos. Trabajaban juntos, Aarón y Moisés. Trabajaban juntos como hermanos. Pero veo que muchos hermanos no se llevan bien trabajando juntos. No se llevan bien. Hacen lo que pueden, pero no se llevan bien. Pablo y Bernabé aprendieron a trabajar juntos, se adaptaron a las circunstancias. No predicaban su cultura, su comida, su lengua. No, sino que ellos hablaban de Jesucristo, de Cristo. De eso es lo que hablaban. Por eso hay que adaptarse muchas veces al país, sí, pero sobre todo hay que predicar el Evangelio. Eso es lo más importante. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y quién envió a Pablo y a Bernabé a la obra misionera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé. No es que siento esto, siento aquello. No es por sentimientos. Esto el Espíritu Santo claramente dijo apartarlo a estos dos hombres. Y sabía que lo que les venía encima no era una cosa en la carne muy agradable, porque les esperaban persecución, cárcel, tortura. Y muchas veces es que yo siento esto del Señor. ¿Y qué? ¿Es un sentimiento? ¿Es algo que ha puesto el Espíritu Santo? ¿Es una emoción tuya? ¿Es tu estado de ánimo el que está hablando? ¿Es lo que tú piensas? ¿O es algo que Dios pone en tu corazón realmente? Porque los sentimientos, siento y dejo de sentir, pues está bonito, pero no es algo que nos va a durar mucho el sentimiento. Y en latino es emocional y sentimental, pero un 99%. Y muchas veces no sabemos lo que es de Dios porque nuestras emociones nos van ganando terreno. Nuestro estado de ánimo nos va ganando terreno. Y muchas veces no sabemos lo que es de Dios y lo que es nuestro. Por la vida tan sentimental y emocional que estamos viviendo. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? Por eso no nos movamos por emociones y sentimientos o por la carne, sino que el Señor nos confirme claramente en nuestro corazón. Por eso nosotros no vamos a hacer lo que nos parece. Dice Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una característica para saber si somos sus hijos es esa. Abraham en un momento de necesidad fue a Egipto, pero Egipto no salió. Cuando vino de Egipto, vino con Agar. Y Agar, al final, lo que traes de Egipto en tu corazón, eso va a traerte problemas. Y Agar trajo conflictos en su casa, conflictos en su matrimonio, conflictos en la iglesia, en su comunidad. Y todos sabemos que ese conflicto, ¿hasta dónde llegó? Tuvo un hijo con ella, fue Ismael. Ismael y Agar tuvieron que ser expulsados de la comunidad, porque ese no era el hijo de la promesa. Por eso, todo lo que traigamos de Egipto, a casa, al corazón, a nuestra vida, más tarde o temprano, eso nos va a traer conflictos. Por eso hay tantas personas que vuelven atrás también, porque traen cosas de Egipto en su corazón. Cuando me vaya mal me iré, yo voy a estar un tiempo, si no haciendo como yo quiero, me voy, si no me tratan como yo me merezco, me voy a ir, y buscan siempre pues tener algo para volver atrás, una herramienta para volver atrás. Y así le pasó al hombre de fe que es Abraham. Eso fue un aguijón en sus costados, fue un problema para él también. Y eso al final nos trae conflictos. Y espero que el Señor pues nos enseñe a no movernos de la voluntad de Dios, aunque los demás se rían, no lo entiendan, aunque tengas obstáculos con tu familia o conflictos dentro de ti. No te muevas a menos que tengas instrucciones claras de Dios. No lo hagas porque yo siento, porque me han dicho,
porque he escuchado, eso no te va a llevar a ningún lado. Hasta que Dios no te dé la orden, no te muevas. Las autoridades ya han orado, cuando te van a mover, ya tienen las cosas claras. Y aprende a trabajar en equipo. Eso no es fácil, te lo digo yo. Seguramente hay alguien aquí que tienes un conflicto con él, que no quisieras trabajar con él o con ella, porque sabes que trabajar con él es un conflicto. Sabes que trabajar con él, a ser posible, que no. Pero tenemos que aprender a trabajar en equipo, y eso a veces la obediencia juega una buena parte. Pero no es solo obedecer, sino amar a obedecer. Porque si no amas a obedecer, vas a obedecer, pero ahí va a quedar, ¿no? Sin mucho fruto. Que el Señor te bendiga.